Bienvenida o bienvenido a esta exploración. Hoy nos adentramos en el pensamiento de Gustavo Bueno, una figura central de la filosofía española reciente. Sí, muy influyente. Y tenemos ante nosotros una mirada crítica a su sistema, que es complejo, el materialismo filosófico. Un sistema con mucha tela que cortar, desde luego. Nuestra misión hoy, pues, intentar desgranar algunas ideas clave de este materialismo. Pero ojo, que es un materialismo muy particular, ¿eh? Exacto. No es el típico materialismo que reduce todo a lo físico. Bueno, rechaza el espiritualismo, claro está, Evidentemente. pero defiende que hay realidades materiales que van más allá de lo puramente corpóreo. Es un edificio conceptual que levantó durante décadas, siempre en diálogo con la historia de la filosofía y con las ciencias. O sea que no es una ocurrencia, sino un trabajo de largo recorrido. Totalmente. Y para empezar a entenderlo, hay un concepto clave que él recupera de Platón, la simploque. La simploque, ¿sí? Suena importante. Y lo es. Viene a decir que no todo está conectado con todo en el universo, pero tampoco nada está completamente aislado. A ver, es una idea sutil. Vale, ¿y qué implicaciones tiene eso? Pues que gracias a esta conexión parcial, el conocimiento es posible. Si todo estuviera conectado, sería inabordable. Si nada lo estuviera, imposible. Y esto, para Bueno, fundamenta un pluralismo ontológico. O sea, que la realidad está hecha de distintos tipos de cosas. Entiendo, no es un bloque único. Exacto. Es la clave, digamos, para entender cómo estructura él la realidad. Vale, una realidad plural. ¿Y cómo la organiza? Porque aquí es donde entran sus famosos 3 géneros de materialidad, ¿verdad? Ahí está, los 3 géneros. El primero, M1, es quizá el más intuitivo. La materia física, ¿no? Eso es, la materia física, corpórea. Cosas que ocupan espacio, que duran en el tiempo. Una mesa, una estrella, un cerebro. Bien, ese parece claro. Vamos con M2. M2 ya se complica un poco. Es la materia psicológica. La subjetividad, la conciencia, nuestros pensamientos, sensaciones. Lo mental, digamos. Exacto. Bueno, esto existe en el tiempo, fluye temporalmente, pero no ocupa espacio físico de la misma manera que M1. Una idea ya más. Ya, temporal pero no espacial, en el mismo sentido. Interesante. Y M3, porque ese sí que me suena abstracto. Pues sí. M3 es la materia eidético-abstracta. Aquí mete cosas como los conceptos matemáticos, las verdades lógicas, las relaciones estructurales. Piensa en el teorema de Pitágoras, por ejemplo. ¿Vale? Y dice que eso es material. Afirma que tiene una realidad material propia, sí. Pero lo más sorprendente es que sostiene que M3 no es ni espacial ni temporal. Uf, eso sí que cuesta, ¿eh? ¿Es que no has visto aún la campanita? Estoy observándote, esperando. ¿Cómo algo material no va a estar en el espacio o en el tiempo? Bueno, precisamente ahí empiezan los debates y las críticas que recoge el texto que analizamos. Una objeción central es la asimetría entre estos 3 géneros. Asimetría. ¿En qué sentido? Pues en que M2, la mente, y M3, las ideas, parecen depender por completo de configuraciones muy específicas y muy minoritarias de M1. Te refieres a los cerebros, supongo. Exacto, a sistemas nerviosos complejos, una parte ínfima del universo M1. Si M2 y M3 dependen tanto de esa pequeña parte de M1 y surgen de interacciones complejas entre M1 y M2, ¿son realmente géneros de materialidad fundamentales en pie de igualdad con M1? Ya veo. La crítica diría que quizás no son tan básicos, sino más bien derivados o propiedades de M1. Justo. Que aunque, bueno, lo llame materiales, quizás M2 y M3 son más bien efectos complejos de M1. Eso, claro, pondría en jaque su pluralismo fuerte, donde los 3 tipos son igualmente fundamentales. Cuestiona si realmente escapa a una forma sofisticada de fisicalismo. Entendido. Y además se critica también cómo define M1. Sí, también. Se critica que lo llame simplemente físico, como si fuera un bloque homogéneo, ignorando las diferencias cualitativas entre física, química, biología, o incluso esa negación tan rotunda de la espacialidad de los procesos mentales, M2, algo que la neurociencia actual se investiga, ¿no? Cómo los pensamientos ocupan redes neuronales. Claro. Y esta dependencia de M2 y M3 nos lleva a otro lío filosófico importante, ¿verdad? El tema del sujeto y la realidad, el correlacionalismo. Exacto.
porque si nuestra mente M2 y nuestras ideas M3 dependen de nuestra base física M1, ¿hasta qué punto la realidad que conocemos está, digamos, filtrada o construida por nosotros mismos, por nuestro aparato cognitivo? Aquí es donde entra lo del ego trascendental y la materia ontológico general, ¿no? Conceptos potentes. Sí, aquí surge una paradoja que algunos llaman la de los filtros filtrados. A ver, Bueno habla de un ego trascendental, el sujeto, que de alguna manera estructura o filtra la materia ontológico general, M, que sería la realidad en sí misma indeterminada. Y de ese filtrado sale el mundo, MI, que experimentamos. Eso es. Pero ahí está la trampa. Si ese ego que filtra ya es el mismo parte del mundo, MI filtrado, porque el ego necesita un cerebro M1 y tiene conciencia M2. Entonces, ¿quién filtra a quién? ¿Cómo empieza la cosa? Exacto. ¿Quién filtra realmente? ¿Y cómo puede surgir un ego que ordena la realidad a partir de una materia M que se supone, sin ese ego, es pura indeterminación? Es un bucle. Un poco vertiginoso. Es como el pez que se muerde la cola. Una tensión muy fuerte entre el realismo, la realidad está ahí, y el constructivismo, la construimos al conocerla. Efectivamente. Bueno, intentó navegar estas aguas, pero la tensión persiste en su obra y sobre todo en las interpretaciones que se hacen de ella. Hay lecturas casi idealistas de Bueno, fíjate. Curioso. Y relacionado con esto de cómo surgen cosas nuevas, como la conciencia M2 a partir de lo físico M1, está el tema de la novedad radical, ¿no? Sí. Cómo aparecen propiedades cualitativamente nuevas sin recurrir a un salto mágico o a la creación divina. A Bueno no le convencía del todo el concepto habitual de emergencia. Cierto, a él prefería hablar de anamorfosis. ¿Por qué? ¿Qué diferencia hay? Quería enfatizar que estas nuevas realidades, como la conciencia, no son solo una suma complicada de partes físicas preexistentes, son algo cualitativamente distinto, irreductible a esas partes. Una transformación radical de la materia base, no solo una mayor complejidad. Es una apuesta fuerte por la novedad ontológica. Entendido. Una transformación, no solo una complicación. Fascinante. Bueno, recapitulando un poco para ir cerrando. Venga. El materialismo filosófico de Bueno es un intento muy ambicioso de dibujar un mapa de la realidad que sea material, pero plural, que rechace el reduccionismo fisicalista simple, pero también el espiritualismo. Totalmente. Un sistema potente. Pero, como hemos visto y como señala la crítica, sus propios conceptos clave, los tres géneros, esa materia ontológico general, el ego trascendental, pues generan tensiones internas importantes. Sobre todo en cuanto a esa simetría entre los géneros, la dependencia de M2 y M3 respecto a M1 y esa relación tan intrincada entre el sujeto y la realidad. Es un sistema que claramente invita a la reflexión crítica constante. Lo demuestra el propio texto que hemos estado comentando. Sin duda. No deja indiferente y fuerza a pensar, a discutir sus fundamentos una y otra vez. Un sistema lleno de aristas, de provocaciones intelectuales. Y quizá, para seguir pensando, podríamos dejar una pregunta en el aire. Adelante. Si aceptamos esta estructura material tripartita, M1, M2, M3, incluso con sus tensiones y asimetrías, ¿cómo redefine eso nuestra manera de entender fenómenos como la conciencia, M2, o las matemáticas, M3? Buena pregunta. ¿Son la mente y las ideas meros derivados complejos de lo físico, casi como ecos sofisticados de M1, o realmente poseen una consistencia material propia, aunque sea una materialidad dependiente y localizada en estructuras de M1? ¿Qué implicaciones tendría eso para debates clásicos como la relación mente-cerebro o para entender el estatus de la verdad matemática en el universo físico? Exacto. ¿Son las matemáticas algo que descubrimos ahí fuera, en M3, o algo que construimos nosotros desde M2, apoyado en M1? Ahí queda eso para la reflexión.